Bueno, el tema que vamos a ver hoy trata sobre morteros y hormigones. Es un tema que, si bien en una primera mirada puede parecer un poquito difícil, si ustedes lo toman con tiempo y con tranquilidad, se van a dar cuenta que realmente no es así. Otra cosa importante de decir es que un tema fundamental dentro de la formación del arquitecto. Si bien arquitectura es una carrera que tiene muchas disciplinas a las cuales uno se puede dedicar, especialmente si uno pretende dedicarse a la parte de proyecto y dirección o conducción y ejecución de obra, este tema adquiere fundamental importancia. Y adquiere fundamental importancia porque es un tema que va a tener aplicación en prácticamente todas las obras. También es importante decir que en este curso adquiere especial relevancia este tema porque se desarrolla en esta materia y no se vuelve a desarrollar en materias posteriores. En las materias posteriores que ustedes tengan que cursar en la carrera, van a aplicar los conocimientos de este tema, pero no van a volver a repetir los conceptos que vamos a ver ahora. Considerando todo esto, yo les recomiendo que pongan especial dedicación a tratar de comprender esto porque va a tener aplicación en toda la actividad profesional. Otro aspecto que es importante destacar es la parte de hormigones. Quiero mencionarlo especialmente porque hormigón es una especialidad que se desarrolla con mucho más profundidad en ingeniería, al punto que llega a ser una especialidad, pero que el arquitecto no puede desconocer, porque hay conocimientos básicos que el arquitecto aplica tanto en la etapa de proyecto como para controlar los trabajos en las obras. Entonces, atendiendo a todas estas consideraciones, ustedes se pueden dar cuenta de la importancia que tiene este tema. Entonces, lo que les pido es que no lo subestimen, porque es un tema que realmente les va a servir en la formación. Vamos a morteros y hormigones. Este es un tema que en la clasificación general de los materiales de construcción lo ubicamos en pétreos artificiales. Lo ubicamos en pétreos artificiales porque son materiales que tienen propiedades muy similares a otros pétreos. Son mezclas que se utilizan en la construcción para fabricar partes de una obra o para colocar piezas de otros materiales. Fabricar partes de una obra sería, por ejemplo, una viga, una columna, o colocar piezas de otros materiales podrían ser colocar un piso o colocar un revestimiento. Todos estos trabajos se realizan con morteros y hormigones. Por supuesto que va a haber una diferencia que ya la vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema. Los morteros y hormigones se preparan en forma de pastas y a través de una reacción química entre algunos de sus componentes y el agua se convierten en sólidos. Es decir, algunos de los componentes de los morteros y hormigones son químicamente inestables. Al mezclarse con el agua, se produce una reacción química mediante la cual se convierte en sólido. No todos los componentes cumplen con esa condición, pero con el hecho de que haya algunos con que la cumplen, toda la pasta se termina convirtiéndose en un sólido. Los morteros son mezclas de espesores que normalmente varían entre medio y 3 centímetros de espesor. Después vamos a ver por qué razón los morteros tienen estas características. Se usan para fijar piezas de otros materiales, por ejemplo, ladrillos en la mampostería. O sea, ustedes vieron cuando vieron a Parejo que los ladrillos, para fijarlos en una mampostería, se utilizan unas mezclas para la junta. Bueno, esas mezclas
son morteros. También, como dije hace un ratito, para fijar un piso o para fijar un revestimiento también se usan morteros. Otra de las aplicaciones que tienen los morteros, generar capas con funciones específicas, como por ejemplo la de realizar un revoque de una pared. Los hormigones, diferente a los morteros, permiten realizar piezas que se identifican por tener un volumen más destacado. El ejemplo, bueno, acá vamos a ver los usos. Se usan para construcción de estructuras de edificios, columnas, vigas, losas. Ahí podemos apreciar lo que yo digo respecto al volumen. Una columna, una viga, siempre va a tener un volumen mucho más importante que lo que pusimos como ejemplo en el caso de las mezclas de mortero. Los hormigones también se usan para rellenar partes de una obra. Supongamos que tenemos losas de un edificio a distinto nivel, posiblemente por la necesidad de colocar cañerías o alguna razón determinada, y queremos dejar todos los pisos a un mismo nivel. Para lograr eso, los espacios que quedan en las losas que están más bajos para llegar al nivel que pueda quedar parejo, se rellenan con hormigones que cumplen con esa finalidad, que van a ser distintos a los hormigones estructurales, pero también son hormigones por la composición que tienen. Por último, también tenemos hormigones que cumplen funciones de aislación. Hay tipos de hormigones que cumplen, por ejemplo, la función de aislación térmica, que se usan sobre los techos de losa para mejorar las condiciones ambientales de los locales. También entran dentro de la clasificación de hormigones por la composición que tienen. Cuando hablamos de mortero y hormigón, hablamos de un proceso que lo podemos simplificar en 3 etapas. La primera etapa de preparación implica la mezcla de todos los componentes. Es un proceso que se realiza siguiendo ciertas pautas, o sea, no es arbitraria la forma de mezclar los componentes. El fraguado, que es el cambio de estado de pasta a sólido, es la primera etapa en la cual esos componentes que eran químicamente inestables comienzan a reaccionar con el agua, convirtiendo esa pasta en un material sólido. Ese proceso, desde que se termina la preparación y al cabo de unos cuantos minutos generalmente, comienza y termina cuando el material se convierte completamente en un sólido. Una vez que el material se convirtió en un sólido, comienza otro proceso que es el endurecimiento. Endurecimiento significa el aumento de la resistencia del material. A ver, pongamos como ejemplo que nosotros colocamos la mezcla de un hormigón en un cubo, en un molde que nos permita obtener un cubo como resultado. Esperamos que termine el fraguado, ya se convirtió en un sólido, lo sacamos del molde. Si inmediatamente nosotros nos paramos arriba, lo más probable es que ese cubo se rompa. ¿Por qué? Porque está solidificado, o sea, se convirtió en un sólido, terminó de fraguar, pero todavía no adquirió resistencia. Si nosotros, después que terminó de fraguar, dejamos que transcurra un determinado tiempo, un tiempo que va a variar según el tipo de materiales que utilicemos para la preparación. Dejamos que transcurra un determinado tiempo, que generalmente se trata de unos cuantos días, y a partir de ahí hacemos la misma prueba de pararnos encima, vamos a ver que no se rompe.
Incluso le podemos pasar hasta con un vehículo por arriba y no se rompe. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que se modificó la resistencia del material. ¿Por qué se modificó? Porque la reacción química entre esos componentes químicos que eran químicamente inestables, que mencionamos, y el agua, esa reacción química continúa después que termina el fraguado y continúa otorgándole mayor resistencia. Cuando hablamos de morteros y hormigones, tenemos que hablar de los componentes y acá vamos a empezar a ver cuáles son los químicamente inestables y los que no, los que son químicamente estables. En primer lugar, tenemos los aglomerantes. Los aglomerantes son las cales, cementos y yesos. Por otro lado, tenemos los inertes. Los inertes son, o sea, se clasifican en finos, gruesos y livianos. Y por otro lado tenemos el agua. Estos son los componentes básicos de los morteros y hormigones. Ahora vamos a ir viendo uno por uno qué características tienen, qué comportamiento tienen y qué propiedades le confieren a los morteros y hormigones cada uno de estos componentes. Empecemos por los aglomerantes. Dijimos que los aglomerantes cumplían con la función de aglutinar las partículas y mantenerlas unidas. Los aglomerantes que eran cales, cementos y yesos. En segundo lugar tenemos los inertes. Los inertes van a cumplir dos funciones, una tecnológica y una económica. La función tecnológica va a ser evitar las contracciones en el proceso de fraguado. Es decir, hay algunas mezclas que por los componentes que tienen tienden a contraerse en el proceso de fraguado y tienden a contraerse cuando no están bien preparadas. Entonces, el inerte va a ser el material que correctamente colocado en la preparación de los morteros y hormigones va a cumplir con la función de evitar que se produzcan esas contracciones. La otra función de los inertes es económica. La función económica simplemente significa reducir los costos de las mezclas. ¿Por qué? Porque los inertes en general son bastante más económicos que los aglomerantes. Entonces, agregando los inertes, vamos a tener un volumen de mezcla mucho más económico que si fuera sin inerte, aunque sin inerte tampoco lo podríamos emplear porque no funcionaría correctamente. Esto es simplemente una explicación para que sirve para determinar por qué la función económica de los inertes. Por último tenemos el agua. Las funciones del agua son dos: plastificar la mezcla y producir la reacción química del aglomerante para que se realice el proceso de fraguado y endurecimiento. Plastificar la mezcla, porque los otros componentes generalmente son polvos o granos. Cuando mezclamos todo, al agregarle agua, es que la convertimos en una pasta. Según la cantidad de agua que agreguemos, esa pasta va a ser más o menos plástica. La otra función, producir la reacción química del aglomerante, bueno, ya está un poquito explicada cuando hablamos del aglomerante. La composición de los morteros. Vamos a ver los morteros y hormigones. En primer lugar, los morteros. La composición de los morteros es de uno o más aglomerantes, uno o más inertes finos y agua. Por el contrario, los hormigones van a estar compuestos por uno o más aglomerantes, uno o más inertes finos, uno o más inertes gruesos, que es lo que en el caso de los morteros no había, más
agua. O sea que acá la diferencia está en que incorporamos los inertes gruesos. Bueno, la incorporación de los inertes gruesos es lo que explica por qué las piezas de hormigón pueden ser de volúmenes importantes y por qué los morteros simplemente son capas que no pasan de los 3 centímetros de espesor. Vamos a hablar de los componentes de los morteros y hormigones, los aglomerantes. Ya habíamos mencionado que la función del aglomerante era aglutinar las partículas y mantenerlas unidas, que los aglomerantes eran cales, cementos y yesos, y vamos a comenzar por las cales. La materia prima que se emplea para la fabricación de la cal es piedra caliza, son piedras calcáreas con un porcentaje de arcilla. Es importante saber cuál es la materia prima, cuáles son las materias primas que componen a las cales, porque eso va a explicar un poco su comportamiento. La fabricación de las cales. La fabricación de las cales es bastante sencilla si la comparamos con otros aglomerantes. Consiste en la extracción de las piedras calizas en una cantera, la cocción posterior de esas piedras en hornos, lo cual nos va a dar como resultado un producto que vamos a denominar como cal viva. La cal viva va a ser una piedra que va a estar en un estado químico inestable, pero es altamente inestable. Con el menor contacto con el agua se produce una reacción y es una reacción que desprende mucho calor. Entonces, en esas condiciones, la cal todavía no se puede usar para la preparación de un mortero. Entonces viene una tercera etapa que es el apagado. El apagado significa producir esa primera reacción en la cal de manera, o sea, cuando sale del horno es óxido de calcio. Cuando nosotros le agregamos agua, la hidratamos, se convierte en hidróxido de calcio. Cuando está en esas condiciones, es que va a ser, o sea, va a estar en condiciones de ser empleada en la preparación de los morteros y los hormigones. ¿Cómo se comercializa la cal? La cal se comercializa en bolsas de 25 o 30 kilos, depende un poco de la marca que nosotros estemos buscando. Las características de la cal. La cal es un polvo blanco y es muy fino al tacto. Las propiedades principales, y esto sí es muy importante. Las propiedades principales, en primer lugar, aglomerar las partículas que hacen a la mezcla de los morteros y hormigones. Pero, además de aglomerar, dentro de lo que son las condiciones de los morteros y hormigones, la cal cumple con la propiedad de plastificar las mezclas. Cuando a una mezcla se le incorpora mayor cantidad de cal, esa mezcla se vuelve más plástica. Y esto va a ser importante en muchos casos cuando necesitamos esa plasticidad en la mezcla para poder trabajarla con mayor facilidad. Condiciones importantes a considerar en el caso de las cales. Sufren contracción en el proceso de fraguado. ¿Se acuerdan que cuando hace un ratito yo les dije que hay algunos componentes de los morteros y hormigones que en el proceso de fraguado sufren contracción, lo cual puede significar un problema si la mezcla no está bien preparada. Preparada significa bien resuelta la proporción de cada uno de sus componentes. Entonces, las cales, todas las cales, sufren contracción en el proceso de fraguado. Por eso va a ser importante la función de los inertes siempre que preparemos una mezcla con cal. Acuérdense que la función de los inertes era evitar justamente la contracción.
¿Por qué es importante evitar las contracciones? Porque de esa manera logramos evitar que se produzcan fisuras o que disminuya la resistencia de la mezcla después que cumple el proceso de fraguado y endurecimiento. Otra condición importante a considerar con las cales es que las mezclas que contienen cal, cuando entran en contacto con el hierro, favorecen la oxidación del hierro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la obra cuando usamos mortero de cal y, por ejemplo, vamos a colocar una carpintería, una puerta que tenga un marco de chapa, de que no entre en contacto el mortero de cal con la chapa. Es decir, vamos a tener que usar otro tipo de mortero. Bueno, las aplicaciones de las cales, todas aquellas mezclas en las cuales la plasticidad tenga importancia, tanto para facilitar los trabajos como para lograr terminaciones prolijas. Un poco ya lo anticipé en la explicación anterior. Las cales se diferencian en cales aéreas y cales hidráulicas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las cales aéreas y las hidráulicas? Las cales aéreas contienen un menor porcentaje de arcilla en su composición. Y esto hace que tengan un comportamiento también bastante diferente. En su comportamiento, las cales aéreas son más plásticas que las hidráulicas. O sea, todo el grupo de cales que nosotros colocamos dentro de la clasificación de cales aéreas, o sea, con un porcentaje bajo de arcilla, van a tener mayor plasticidad que las hidráulicas. Una condición muy importante cuando queremos hacer trabajos de terminación, por ejemplo, revoques que queden muy prolijos en su superficie. Un comportamiento muy particular que hay que tener en cuenta. Las cales aéreas fraguan en contacto con el aire. Esto las hace, o sea, las hidráulicas, por el contrario, fraguan en contacto con el agua, como el resto de todos los aglomerantes. Y todos los aglomerantes fraguan en contacto con el agua, excepto la cal aérea. O sea, es la única excepción que se produce dentro de los aglomerantes que se usan con más frecuencia en la construcción. Las cales aéreas son una excepción dentro de los aglomerantes. Bueno, acá está explicando lo que acabo de decir. O sea que la función del agua en la preparación del mortero con cal aérea va a ser exclusivamente de plastificar la mezcla. Como es una condición entrar en contacto con el aire para fraguar, los morteros preparados con cal aérea siempre se van a usar en aquellas partes que pueden estar en contacto directo con el aire. Por ejemplo, en los revoques. No es aconsejable la utilización de cales aéreas en lugares, por ejemplo, una mampostería de cimientos, donde no puede entrar en contacto el material con el aire, porque de esa manera no terminaría nunca de fraguar. Salvo el agregado de algunos componentes, como cemento o como polvo de ladrillo. Recuerden que la diferencia entre cales aéreas y cales hidráulicas estaba en que las cales hidráulicas contenían una mayor proporción de arcilla. Entonces, si a una cal aérea nosotros le agregamos polvo de ladrillo, el comportamiento de la mezcla va a ser muy similar al de las cales hidráulicas. Si le agregamos cemento, ocurre algo muy parecido. Bueno, les comentaba hace un rato que las cales cuando salen del horno termina el proceso de cocción de la piedra caliza. Hay que producir es decir, hay que generar otro proceso que se denomina apagado,
apagado de la cal. Ese proceso se puede realizar por inmersión, sumergiendo la piedra en el agua, o se puede realizar de una manera industrializada. En la actualidad, el proceso por inmersión se utiliza muy poco por las dificultades que trae en la obra, porque el avance del desarrollo tecnológico permitió que la industria de producción de este material se realice de manera que ahora podemos disponer de la cal apagada, se llama también cal hidratada, en polvo. ¿Cómo se realiza ese proceso de apagado? Bueno, cuando sacan la cal viva del horno, la distribuyen en una superficie y sobre la cal van aplicando en forma de rocío una determinada cantidad de agua, de manera que se produzca esa reacción química para generar el apagado de la cal. O sea, la cal viva se convierta en cal hidratada. No confundir cal hidratada con cal hidráulica, son dos cosas distintas. Cal hidratada es la cal que ya fue apagada. Cal hidráulica corresponde a un tipo de cal que contiene un porcentaje mayor de arcilla. Entonces, no confundir esas dos cosas. Bueno, conclusión. Hoy en día, lo común es conseguir que la cal en polvo se pueda disponer para su utilización en la obra. Algunas imágenes relacionadas a las cales para ilustrar lo que acabo de mencionar hace un rato. Acá tenemos la extracción de la piedra caliza, donde se ve una cantera en la cual se extrae esa piedra. Acá tenemos un horno bastante rudimentario, pero que permite, con la imagen se entiende con bastante facilidad, en este lugar se coloca la piedra caliza y en este lugar se coloca la leña donde se prende fuego para producir la cocción. Acá tenemos un corte de ese mismo horno donde se puede ver la piedra caliza que se va a cocer y acá el lugar donde se coloca la leña. Acá tenemos un corte de un horno un poquito más sofisticado, donde la piedra se va colocando por acá y se va sacando por este lugar. Y de este lado se coloca la leña. En definitiva, siempre la piedra está acá arriba, la leña se coloca abajo, se prende el fuego y se deja el tiempo necesario hasta que la piedra se convierta en cal viva. Acá tenemos una imagen de la cal viva y acá tenemos una imagen de una bolsa en la cual aparece la cal viva. La cal viva no se usa prácticamente en las obras para la preparación de morteros y hormigones en la actualidad, por lo que explicaba recién, todas las dificultades de apagado que significa. Entonces no vamos a distraer tiempo en explicar ese proceso que prácticamente ya no se utiliza. Pero sí vamos a mencionar que la cal viva por ahí tiene otros usos. Por ejemplo, en las cámaras sépticas o en los pozos de descarga de sanitarios que ya no se usan. Cuando se quiere dejar de usar un pozo y taparlo, para matar todos los gérmenes que están dentro del pozo, se utiliza, por ejemplo, la cal viva. Como les decía hace un rato, es una reacción muy fuerte que produce al entrar en contacto con el agua, entonces eso hace que mate todos los gérmenes. Bueno, este tipo de uso tiene en la construcción, pero no precisamente se la emplea para morteros y hormigones. La muestro porque la van a encontrar en alguna oportunidad y se van a preguntar para qué sirve, es decir, ¿por qué no la mencionamos? Bueno, la mencionamos, pero aclaramos que no es lo frecuente usarla para morteros y hormigones. Acá tenemos una imagen de la cal hidratada en polvo. Lo que le decía, un polvo blanco, muy fino, que es muy sensible al tacto. Acá tenemos la muestra de una bolsa de cal
que, como les decía hace un rato, lo que se comercializa en la actualidad son bolsas de 25 o 30 kilos cada una. Vamos ahora a los cementos. La materia prima de los cementos varía según el tipo de cemento. Aunque hay algunos componentes que se repiten, hay otros que varían, entonces no lo vamos a mencionar todavía, sino lo vamos a mencionar en el momento que lleguemos a identificar cada uno de los diferentes tipos de cemento. La fabricación del cemento es un proceso mucho más complejo que el de las cales por las funciones que va a cumplir el cemento, o sea, el tipo de mortero y el tipo de hormigón que vamos a preparar con los cementos van a cumplir otras funciones diferentes a los morteros y hormigones que preparemos con las cales. Ya vamos a llegar ahí y lo vamos a entender mejor. Pero lo que cabe aclarar es que en el caso del cemento es muy importante la calidad del material, controlar la calidad y asegurar la calidad. Entonces, tanto por esa razón como por las características del material, el proceso de fabricación va a ser siempre mucho más complejo que el de las cales. No lo vamos a aplicar en clase porque no tiene sentido distraer mucho tiempo en la explicación de un proceso que en realidad al arquitecto no le interesa conocer en detalle. Porque lo que le interesa al arquitecto en realidad es a partir del momento que el producto llega a la obra, salvo que en el proceso previo haga alguna cuestión que implique una diferencia en los productos que llegan a las obras. Caso que no ocurre con los cementos. Bueno, cuando hablamos de cementos, acá tenemos una clasificación donde pusimos los tipos más importantes de cemento que se emplean en la actualidad. Existen otros, pero estos son los más de uso más frecuente. Y podríamos poner como más importante al que está en primer lugar, cemento Portland normal, que es el que más se utiliza. Bueno, después tenemos cementos especiales de alta resistencia inicial, de fragüe rápido, resistente a agente agresivo, cemento blanco y cemento de albañilería. Vamos a ir explicando de uno, pero vamos a comenzar por el cemento Portland normal. La materia prima con la cual se prepara el cemento Portland normal es la piedra caliza, con un porcentaje de arcilla también, pero un porcentaje de arcilla mayor al caso de las cales. Y además se agregan otros materiales complementarios que modifican un poco las propiedades de ese material, o sea, del material, de lo que significa la piedra caliza con la arcilla. Existen distintos procesos para fabricar el cemento, simplemente para que lo sepan. Un proceso por vía seca, otro proceso por vía húmeda. Los procesos de fabricación del cemento consisten en la cocción de la piedra caliza por un lado, de la arcilla por otro lado, después pasan a un proceso de molienda, a un proceso de mezcla. Bueno, ya van a ver después en unas imágenes lo que es una fábrica de cemento y la complejidad y la diferencia que hay con las cales. Pero repito, lo importante de la fabricación del cemento es que se obtiene un producto con características y propiedades muy diferentes a lo que son las cales. Ya vamos a ver, a medida que avanzamos, en qué consisten esas diferencias. La comercialización del cemento se hace en bolsas de 50 kilogramos. Es decir, hay otras maneras, también se puede conseguir a granel para grandes obras y demás, pero lo más común es conseguirla en bolsas de 50 kilogramos. Las características, es un polvo gris verdoso, también muy fino al tacto.
Principales propiedades. Permite preparar mezclas en las cuales se puede lograr alta resistencia y también impermeabilidad. Esto que acabo de decir es muy importante. O sea, el cemento es un aglomerante que nos permite obtener mezclas con alta resistencia y además también nos permite obtener mezclas que sean impermeables. Y esta es la gran diferencia que hay respecto a las cales. Recuerden que la propiedad principal de la cal, aparte de aglomerar las partículas, era conferir plasticidad a los morteros y hormigones. En el caso del cemento, aparte de aglomerar las partículas, cumple con estas dos propiedades que son muy importantes: resistencia e impermeabilidad. Recuerden que cuando mencionamos los hormigones, dijimos que hay hormigones estructurales. Cuando hablamos de estructura, la resistencia se vuelve un concepto importante. Bueno, para cumplir con esa condición están los cementos como aglomerantes. Condiciones importantes a considerar con el cemento Portland normal. Sufren contracción en el proceso de fraguado, o sea que son aglomerantes que también van a necesitar ser preparados con inertes para contrarrestar la posibilidad de que lleguen a contraerse. Las mezclas con cemento como aglomerante, cuando recubren una pieza de hierro, la protegen evitando la oxidación de la misma. Fíjense la diferencia también con el caso de las cales. La cal, cuando entraba en contacto con el hierro, por ejemplo, producía oxidación. En cambio, si nosotros preparamos un mortero o un hormigón con cemento exclusivamente, aparte de los otros componentes, es decir, con cemento exclusivamente como aglomerante, ese mortero o ese hormigón recubriendo la pieza de hierro va a generar una protección y va a evitar la oxidación. Un concepto muy importante. Aplicaciones del cemento Portland normal. Son mezclas en las cuales es importante la resistencia. Caso de los hormigones estructurales que ya acabo de mencionar. Y mezclas que requieran cumplir la condición de impermeabilidad. Por ejemplo, hay capas en los revoques para evitar que, por ejemplo, el agua de lluvia humedezca el interior de un paramento, de un cerramiento. En ese caso, el cemento Portland normal nos permite construir una capa que sea impermeable y evite la penetración del agua de lluvia, para el ejemplo que puse. Bueno, entonces, resistencia e impermeabilidad son las dos condiciones importantes. Algo que vamos a mencionar acá: comportamiento hasta la puesta en servicio. Se denomina puesta en servicio cuando el trabajo que nosotros hacemos está terminado y en condiciones de ser utilizado. Una estructura está puesta en servicio cuando termina todo el proceso de fraguado y endurecimiento, y sobre esa estructura se puede comenzar a continuar un trabajo o se puede colocar alguna carga encima, o sea, ya está en condiciones de soportar los pesos que se habían previsto. Bueno, decíamos comportamiento hasta la puesta en servicio. El tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado con el cemento Portland normal oscila, o sea, comienza entre los 30 y 45 minutos y termina entre las 4 a 8 horas. En cuanto a el tiempo de fraguado, tiene mucha importancia la temperatura de la mezcla. A mayor temperatura
se reduce el tiempo de fraguado. Y esto va a ser importante, ahora vamos a ver para qué. El tiempo de endurecimiento con el cemento por la normal comienza a endurecer inmediatamente que termina de fraguar y alcanza su resistencia máxima a los 28 días. En realidad, a los 28 días alcanza un porcentaje bastante alto de resistencia que se considera como resistencia máxima, pero el proceso va a continuar durante mucho tiempo. Se va a seguir aumentando esa resistencia, pero a los 28 días alcanzó un porcentaje tan alto respecto al máximo que puede lograr que ya se considera que conseguimos la resistencia máxima. ¿Para qué es importante el conocimiento de los tiempos de fraguado y de endurecimiento? Bueno, el tiempo de fraguado es importante para saber de cuánto tiempo disponemos para trabajar con esa mezcla. Desde el momento que se prepara la mezcla hasta el momento que se termina de utilizarla. Por ejemplo, si hacemos un revoque, preparamos una cierta cantidad de mezcla que no tiene que fraguar antes que terminemos de colocarla. Si preparamos un hormigón, tendremos que preparar la cantidad necesaria que estemos seguros de poder colocar adentro de los moldes en el tiempo que tarde antes que termine de fraguar. El tiempo, bueno, en cuanto al tiempo de fraguado, hay que agregar algo más. En el proceso de fraguado, esa reacción química desprende calor. Entonces, en volúmenes muy importantes de hormigón es cuanto se hace mucho más importante todavía considerar la temperatura. ¿Por qué? Porque al producirse calor en ese proceso, si estamos hablando de volúmenes muy grandes, en el interior de la masa de hormigón la temperatura va a ir aumentando y si llega a determinados valores puede afectar a la resistencia del hormigón. Yo siempre pongo como ejemplo cuando se construyó la represa de Yacyretá, en esa obra se produjeron fábricas, había 2 fábricas para producir hielo con la finalidad de bajar la temperatura del agua. Piensen que en una obra como esa los volúmenes de hormigón eran muchísimo más grandes de lo que normalmente son en una obra de arquitectura. Entonces, en el interior de la masa de hormigón que se va colando, la temperatura podía llegar a ser muy alta. Entonces, ¿cómo se contrarrestaba? Bajando la temperatura del agua. ¿Cómo se bajaba la temperatura del agua? Agregándole hielo al agua que se iba a emplear para la preparación de las mezclas. El tiempo de endurecimiento también es muy importante. Su conocimiento permite determinar los tiempos necesarios para retirar los encofrados. Encofrados se denominan a los moldes en los cuales se vuelca el hormigón para hacer las estructuras. Ahora, una aclaración acá, no siempre es necesario esperar los 28 días, basta que el material alcance la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos a los que está sometido. Bueno, ustedes recuerdan cuando vimos tensión de rotura, tensión admisible. Es bastante frecuente en una obra trabajar con valores que estén por debajo de la tensión admisible. Entonces, si la pieza de hormigón con la cual nosotros estamos trabajando en la construcción de una estructura no está exigida demasiado en cuanto a su resistencia, nosotros podemos desencofrar, o sea, sacar los moldes antes de los 28 días. Muchas veces a los 15 días o a los 20 días. Es decir, piezas de la estructura que no estén demasiado exigidas en cuanto a los esfuerzos que tienen que soportar.
Cementos especiales. Dentro de los cementos especiales vamos a mencionar cemento de alta resistencia inicial en primer lugar. De alta resistencia inicial no significa que haya variación en el tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado puede ser igual al tiempo del cemento Portland normal, pero después que termina de fraguar, este tipo de cemento endurece mucho más rápido que el cemento Portland normal. Más o menos en 7 días alcanza la misma resistencia que el cemento Portland normal confiere a los 28 días. ¿Para qué es importante el empleo de este tipo de cemento? En primer lugar, cabe decir que este cemento es un poco más caro que el cemento Portland normal, por eso normalmente se trabaja con cemento Portland normal y no se emplea este tipo de material. Pero hay casos en los cuales el empleo de este material está justificado, como por ejemplo, si tenemos un pavimento sobre el cual tenemos que circular en muy corto tiempo. Otro ejemplo que podemos tomar como referencia es que tengamos que hacer un edificio de 12 plantas, que tengamos el encofrado para hacer una planta, no podamos hacer una sobre otra en forma más rápida. Entonces, preparemos todo el encofrado, o sea, los moldes, volcamos el hormigón y si trabajamos con cemento Portland normal tendríamos que esperar, como dije hoy, no siempre los 28 días, pero por lo menos 20, hasta que el material alcance la resistencia necesaria y podamos sacar el molde. Después viene el trabajo de armar el molde, o sea, todos los encofrados en la planta siguiente, volver a colar el hormigón, esperar otra vez 20 días y volver al trabajo de desarmar y volver a armar. Si más o menos tardamos 20 días en esperar que el hormigón alcance la resistencia, más 10 días de encofrar y desencofrar, o sea, desencofrar y encofrar, tenemos más o menos 30 días por piso. En un edificio de 12 pisos, si trabajamos de esa manera, nos llevaría prácticamente un año hacer la estructura. Entonces, la solución puede venir por dos caminos. Una, mediante el empleo de algún cemento de alta resistencia inicial, por lo menos en las piezas que están más exigidas desde el punto de vista de la resistencia. El otro camino sería tener moldes suficientes para completar una planta e inmediatamente colocar los moldes sobre la planta siguiente y de esa manera acelerar el proceso. Bueno, esto para explicar un poco la justificación que tiene el empleo de este tipo de cemento. Cemento de fragüe rápido. Es un cemento que al mezclarse con el agua comienza a fraguar en forma prácticamente inmediata y termina a los pocos minutos. Este tipo de cemento no sirve para estructura. ¿Pero para qué sirve? Bueno, supongamos que tenemos un edificio con subsuelo y que ese subsuelo tiene algunas fisuras y que las napas de agua hacen que el agua penetre al interior del subsuelo a través de la fisura. Una forma de sellar la fisura es trabajar con este tipo de cemento. ¿Por qué? Porque si trabajamos con cemento Portland normal, tapamos la fisura, pero la corriente de agua va a arrastrar la mezcla y no va a quedar completamente sellada la fisura. En cambio, al fraguar bastante rápido el cemento, nos permite tapar la fisura de manera bastante rápida y que esa mezcla preparada con ese cemento frague lo suficientemente rápido como para evitar que la filtración pueda arrastrar la mezcla. Otro caso de cementos especiales, tenemos los cementos resistentes a agentes agresivos. Hay algunas partes de las obras, como por ejemplo los cimientos que se hacen a determinada profundidad con suelo,
El suelo está compuesto por capas de distintos tipos de material, generalmente, y dentro de esas capas puede haber algunos productos químicos propios de la naturaleza que mezclados con el agua de las napas del mismo suelo puedan afectar al hormigón preparado con cemento Portland normal. Entonces, para ese caso, hay cementos resistentes a esos productos químicos que pueden mezclarse con el agua de las napas subterráneas y afectar a los cimientos. Otro tipo de ejemplo que podemos poner para el uso de los recipientes resistentes a agentes agresivos, por ejemplo, si tenemos que construir algún elemento, algún componente constructivo expuesto a, por ejemplo, una fábrica en la cual se empleen productos químicos que afecten a componentes construidos con cemento Portland normal. Es decir, hay muchas fábricas que emplean productos químicos y esos productos químicos en algunos casos pueden afectar al cemento Portland normal. En esos casos también se justifican los cementos resistentes a agentes agresivos. Cemento blanco. El cemento blanco es un cemento que tiene muy escasa resistencia comparado con otros tipos de cemento. Entonces no sirve para ningún tipo de estructura. Se justifica más que nada con fines decorativos. Acá lo explica bien la imagen. Se usan principalmente para trabajos de terminación con fines decorativos. Por ejemplo, cuando se fabrican pisos graníticos o una mesada de granito reconstituido, muchas veces buscamos o un color blanco o un color determinado diferente a lo que es el color del cemento Portland normal. En ese caso, tanto el piso como la mesada no están expuestos a resistencia, no están expuestos a esfuerzos importantes. Entonces la resistencia no es un factor determinante. Lo determinante en este caso es el aspecto. Entonces, este cemento nos permite construir este tipo de piezas. También cabe aclarar que el cemento blanco, justamente al ser blanco, permite la incorporación de otros productos que le otorguen un determinado color. Entonces nosotros con cemento blanco, más la incorporación de productos que definan un determinado color, podemos lograr pisos o mesadas o cualquier otro elemento de esas características que tenga el color que nosotros pretendamos para tener como resultado estético lo que estamos buscando. Por último, vamos a señalar el cemento de albañilería. El cemento de albañilería es un cemento que sirve para reemplazar mezclas que compuesta con cal y cemento Portland normal como aglomerante. Se lo voy a explicar de otra manera, anticipándome a una explicación que después va a ser más detallada. Cuando tenemos que asentar ladrillos en una mampostería, se usa una mezcla en la cual se coloca una proporción determinada de cemento y una proporción determinada de cal. Entonces, la mezcla, que va a ser un mortero, se va a denominar mortero de asiento para ladrillo, va a estar compuesta por cemento, cal, arena y agua. El cemento va a cumplir con la función que ya mencionamos de otorgarle resistencia a la mezcla. Y la cal le va a conferir plasticidad. Entonces, se colocan los dos aglomerantes para lograr esas dos condiciones. La resistencia, porque la pared necesita
ser resistente para soportar las cargas que estén encima. Y la plasticidad para dar suficiente facilidad al trabajo para colocar adecuadamente los ladrillos. Ya saben ustedes que todas las hiladas tienen que ir perfectamente horizontal. Bueno, para que el ladrillo se pueda acomodar de esa manera con cierta facilidad, necesita que la mezcla tenga cierta plasticidad. Entonces, la manera de lograr plasticidad y resistencia es ponerle cal y ponerle cemento. Con la finalidad de reemplazar esa mezcla de cal y cemento, aparece el cemento de albañilería, que es un producto mucho más reciente que el cemento Portland normal. O sea, apareció en el mercado hace mucho menos tiempo que el cemento Portland normal. Para poder competir económicamente con la cal y el cemento Portland normal, o sea, con la mezcla que preparamos con esos dos aglomerantes, este es un material bastante más económico que lo que es el cemento Portland normal. Y como acá no es tan determinante la resistencia, porque este tipo de cemento no sirve para estructura, es simplemente la resistencia necesaria para algunos tipos de morteros u hormigones que requieren cierto grado de resistencia, pero no tanto como una estructura. Entonces, como no se requiere tanta resistencia, es un producto que no tiene los controles de calidad ni tiene la complejidad del proceso de fabricación de un cemento Portland normal. Eso hace que sea un material un poco más económico que el cemento Portland normal. ¿Y por dónde viene la justificación? Bueno, que para preparar una mezcla es mucho más rápido, mucho más práctico hacerlo con cemento de albañilería, porque estamos haciendo, en vez de usar cal y cemento Portland normal, digo, es más sencillo, más rápido hacerlo con cemento de albañilería porque estamos usando un solo tipo de aglomerante y no tenemos que tanto trabajo en recurrir a los diferentes materiales. Bueno, cuando ustedes adquieran un poquito de experiencia en obra, se van a dar cuenta más fácilmente esto que es un poco difícil de explicar en forma teórica. Entonces, acá lo aclara, la finalidad más que nada está orientada a simplificar las tareas en obra. Y, repito, no sirve para ser empleado como hormigón estructural, porque no tiene la resistencia necesaria y porque no tiene el control de calidad que tiene el cemento Portland normal. Algunas imágenes relacionadas con los cementos. Esto es una fábrica de cemento. Fíjense la diferencia con lo que era el horno para producción de la cal. Es mucho más compleja porque la materia prima se elabora por separado, después entra un proceso de cocción, un proceso de molienda, un proceso de mezcla, y todo se hace de manera mucho más controlada que en la fabricación de las cales. Acá tenemos una imagen en la cual se ve la fábrica en una vista aérea, en la cual se puede también apreciar la complejidad que tiene. Acá tenemos la imagen del cemento Portland normal, que como les decía hoy, es un polvo de color gris o gris verdoso. El color del cemento varía según la procedencia. Acá en nuestro país tenemos fábricas en Salta, fábricas en Córdoba, y depende la marca y depende la procedencia, varía por las características que tiene la materia prima. Pero el color del cemento no tiene ninguna relación con la resistencia. Y aclaro esto porque es muy común que generalmente los clientes observen, no, arquitecto, pero fíjese que la estructura aquella es más oscura que la nuestra, como diciendo, bueno, pareciera ser más fuerte, más resistente. En realidad, es simplemente una impresión que da, pero
en la práctica la resistencia que nosotros vamos a medir de cualquier tipo de hormigón preparado con cualquier tipo de cemento, la vamos a hacer en el laboratorio. Y ese es el dato que realmente nos va a interesar. No nos podemos dejar llevar simplemente por la imagen. Entonces, que un cemento sea más claro o más oscuro no significa que sea más fuerte o más débil que otro. Acá tenemos la imagen de lo que es una bolsa de cemento, que como les decía hoy, se comercializa en bolsas de 50 kilogramos. Acá tenemos una imagen donde están estibadas las bolsas de cemento, simplemente para mostrar cómo se estiban en un depósito. Acá tenemos una imagen del cemento blanco, que también es un polvo blanco de textura muy, muy fina. El cemento blanco embolsado. Acá tenemos una imagen del cemento de albañilería, que este sí tiene una coloración un poco más clara que el cemento portland normal en general. Acá una imagen de lo que es la bolsa del cemento de albañilería, que normalmente viene en bolsas de 40 kilogramos. Ahora vamos a los yesos. Los yesos son aglomerantes que tienen comportamiento y propiedades muy diferentes a los aglomerantes que vimos anteriormente. Su principal propiedad es la plasticidad, por lo cual permiten trabajo con mucho detalle de terminación. O sea, el hecho de ser plástico es lo que nos permite moldear con mucho detalle y lograr trabajos que ahora un poquito más adelante vamos a ver. Otro aspecto muy importante, no sufren contracción en el proceso de fraguado. Es el único aglomerante que no sufre contracción en el proceso de fraguado. Recordemos que los inertes cumplían con la función de evitar las contracciones. Entonces los inertes eran necesarios en los casos de las cales y los cementos. El yeso es el único aglomerante que se puede usar sin inerte. ¿Por qué? Porque no sufre contracción en el proceso de fraguado. Bueno, algo que también aclara acá es que permite superficies de terminación muy prolija. Claro, imaginemos un revoque construido con una mezcla con cal o con cal y cemento. Los granitos de arena se van a notar en la terminación, en la superficie de terminación. Si nosotros hacemos un revoque con yeso, al no tener inerte, vamos a lograr una superficie mucho más lisa. Entonces acá ya tenemos dos condiciones de los yesos diferentes a las cales y los cementos, que son importantes, que son la plasticidad y la posibilidad de dejar una superficie completamente lisa. Esas dos condiciones son las que van a determinar su empleo más que nada en trabajo de terminación. Otra cuestión que hay que señalar es que tienen muy escasa resistencia mecánica, razón por la cual su uso es fundamentalmente decorativo. Una tiza, de las tizas que nosotros usamos para escribir en el pizarrón, es de yeso. Si ustedes la rascan un poquito con el dedo, van a ver cómo se puede, digamos así, deteriorar, cómo se puede ir rompiendo con facilidad. Bueno, eso nos está dando la pauta de la poca resistencia y poca dureza que tiene. Son dos cosas diferentes, y recuerden, resistencia era la capacidad de soportar carga. Dureza era la capacidad de ser penetrada por otro material. Si nosotros rascamos la tiza con la uña, fácilmente se va a ir marcando la tiza. Entonces eso también nos da la pauta de su poca dureza.
Otra cuestión con el yeso es que tienen un tiempo de fraguado muy breve, menos de 15 minutos, lo que implica que la cantidad de mezcla que nosotros podemos preparar tiene que ser solamente la necesaria para ser empleada dentro de ese término. La persona que trabaja con yeso es un especialista dentro de los distintos rubros de la construcción, normalmente le dicen el yesista, y es una persona que ya, digamos así, se adiestró en el manejo de este tipo de material. O sea, no cualquiera trabaja con yeso. ¿Ya? Las mezclas de cal con cal o con cemento, digamos así, casi cualquier albañil que tenga un poco de habilidad las puede manejar. Las mezclas de yeso, en cambio, requieren un cierto conocimiento, una cierta práctica un poco más especializada. Otro aspecto importante a señalar de los yesos es que se degradan con mucha facilidad cuando están expuestos a la humedad. Es decir, cuando se humedecen, al poco tiempo se vuelven a convertir en polvo. Esto significa que los morteros preparados con yeso solamente van a servir para espacios interiores. No podemos usarlo en el exterior porque el agua de lluvia los afectaría y rápidamente se irían deteriorando. Acá tenemos una imagen de lo que es el aspecto del yeso. En cuanto a la imagen, es bastante parecido al de la cal, pero si ustedes lo tocan, van a notar una pequeña diferencia. Acá tenemos lo que es una bolsa de yeso. La bolsa de yeso también se comercializa en unidades de 40 kilogramos. Acá tenemos un recipiente que es en el cual se prepara el mortero de yeso, lo que yo les decía hace un ratito. La cantidad de mortero que se prepara es solamente la cantidad que se puede usar en pocos minutos. Este recipiente nos da una idea del volumen de mortero que podemos llegar a preparar, que es relativamente pequeño si lo comparamos con las cantidades de morteros la cantidad de mezcla para morteros u hormigones de cales o de cemento. Imágenes de trabajo con yeso, lo que yo les decía, es muy importante el yeso para los trabajos de terminación. Acá se puede observar principalmente toda esta parte que estoy señalando, el nivel de detalles que tienen estas terminaciones. Esto es imposible lograr con otro tipo de mortero. Ni mortero de cal ni mortero de cemento van a permitir la realización de estos trabajos. Este es un trabajo que puede ser realizado en la misma obra, lo cual evidencia también la habilidad que tiene que tener la persona que trabaja con este material. Acá tenemos otra imagen, en este caso un cielo raso, realizado con mortero de yeso, en el cual se pueden ver detalles de terminación difíciles o casi imposibles de lograr con mortero de cemento o de cal. Y acá una última imagen en la cual vemos un cielo raso con molduras de yeso. En este caso, el cielo raso está conformado por piezas prefabricadas. Prefabricadas quiere decir que estas piezas fueron fabricadas antes de venir a la obra. Cuando llegaron a la obra ya estaban listas para su colocación. Y lo único que se hace en la obra, en este caso, es colocar en el lugar que corresponde. Entonces, la diferencia está que en los casos anteriores de la columna y el caso de los cielos rasos son trabajos realizados en la obra. En este caso son trabajos realizados en molde, en una fábrica, y se traen a la obra y simplemente se realiza la colocación. ¿Por qué lo mencionamos? Porque también están fabricados con morteros de yeso.
Bueno, vamos a hablar ahora de los inertes. Las funciones de los inertes, recordemos, que eran dos. Tecnológica, evitar las contracciones en el proceso de fraguado. Y económica, reducir el costo de la mezcla. Vamos a empezar por acá. Vamos a suponer que tenemos piedras en un frasco. Acá estamos viendo el frasco de perfil, de costado. Vamos a suponer que sacamos la tapa de este frasco y con un dedo tratamos de ejercer presión sobre las piedras. Por más fuerza que hagamos, no la vamos a poder comprimir. Otro ejemplo sería poner una cierta cantidad de piedras en un balde, sacudirlo hasta que las piedras se acomoden y pararnos encima. También vamos a observar que el material no se va a poder comprimir. ¿Por qué? Porque las piedras son piezas sólidas que al estar en contacto unas con otras impiden la posibilidad de comprimirse. O sea, tendríamos que hacer una fuerza suficientemente grande como para deformar o romper esas piedras. Ahora bien, entre las piedras quedan espacios vacíos. Si nosotros preparamos una pasta de aglomerante más agua y con esa pasta llenamos los espacios vacíos, vamos a lograr que la pasta aglutine a todas las piedras, pero por más que hagamos compresión sobre esa mezcla, no vamos a poder comprimirla. ¿Por qué? Porque las piedras están actuando como una estructura, como un esqueleto que impide la compresión. Creo que ahora se entiende un poquito mejor por qué el inerte trabaja evitando las contracciones. O sea, trabaja evitando las contracciones porque actúa como una estructura que impide comprimirse a la mezcla. Ahora, voy a mencionar algo más que va a mejorar los resultados de la mezcla que nosotros vamos a preparar. Si nosotros tomamos esto que tenemos como ejemplo, o sea, las piedras con los espacios vacíos, y a los espacios vacíos los llenamos con arena, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener los espacios vacíos que dejan los granitos de arena, que son espacios mucho más pequeños. Ahora, cuando ya tenemos mezclada la piedra con la arena, preparamos una pasta de aglomerante y agua y llenamos los espacios vacíos que dejaron los granitos de arena, vamos a obtener un material que va a tener mucho más adherencia entre las partículas y que a su vez va a ser un material compacto. Compacto porque la pasta llenó los espacios vacíos, al no tener espacio vacío no es poroso, sino pasa a ser compacto. En ese caso, obtenemos un material de mejor calidad. Si fuera una mezcla de piedra, cemento y arena con agua, o sea, la arena llena los espacios vacíos de la piedra, la pasta de cemento y agua llena los espacios vacíos de la arena, en ese caso vamos a obtener un material compacto que va a tener muy alta resistencia. Y esa es la base principal que se tiene en cuenta en la preparación principalmente de los hormigones resistentes. Lo que es importante acá, que no exista exceso de pasta. ¿Por qué? Porque si existe exceso de pasta, va a pasar algo como vemos en esta imagen. Si existe exceso de pasta, las piedras y también los granitos de arena van a comenzar a separarse. Entonces, esas van a como a flotar en la pasta. Entonces, ese espacio que queda entre los granos de piedra o los granos de arena va a permitir de que la mezcla se pueda contraer. ¿Por qué? Porque al no estar en contacto todos los granos, dejan de actuar
como una estructura sólida. Esto que acabo de decir es muy importante porque nos va a ocurrir con mucha frecuencia. Decir, arquitecto, de parte del albañil, arquitecto, no sé qué pasó, pero yo le puse más cemento, no le mezquiné nada de cemento. Bueno, justamente ese fue el problema que generó por ahí alguna fisura. Tengo dos imágenes acá. Esto es un suelo de tierra arcillosa. Acá se ve el suelo, después de estar mojado, el agua se evaporó y la tierra comenzó a contraerse y ahí es donde se generaron esas fisuras. Acá tenemos otra imagen que corresponde a un revoque. Si nosotros comparamos esta imagen con la anterior, vamos a ver que hay cierto parecido. Y no es casualidad, acuérdense que la cal contenía arcilla en su composición. Y en la imagen anterior mostrábamos un suelo arcilloso. Esta coincidencia no es casualidad. Es justamente la presencia de arcilla uno de los factores que explican la contracción que se puede producir en el aglomerante. ¿Y por qué se produce en el caso de este revoque? Bueno, justamente porque es muy probable que haya habido exceso de pasta. Es decir, más pasta. Si es un revoque, estamos hablando de un mortero. El mortero sería la preparación de cal, puede tener un poco de cemento, arena y agua. Lo que seguramente ocurrió acá es que la pasta de aglomerante más agua haya sido superior a los espacios vacíos que dejaban los granitos de arena, es decir, tiene exceso de pasta. Por eso ocurre este fenómeno. Acá podemos ver algo parecido en el caso de un hormigón. Un hormigón que puede ser un pavimento, puede ser un contrapiso, donde el exceso de pasta permite las contracciones que generan este tipo de fisura. Bueno, acá un poco está una síntesis de que yo acabo de mencionar, entonces no hace falta que lo repita nuevamente, simplemente que les quede para repasar. Vamos ahora a los inertes y a su clasificación. Hablamos de inertes finos, inertes gruesos, inertes livianos. Primero vamos a abordar los inertes finos y los inertes gruesos. Definimos como inertes finos a todos aquellos cuyas partículas tienen menos de 6 milímetros de dimensión. Podríamos decir de diámetro, pero no son esferas perfectas. Entonces, asimilémonos a 6 milímetros como dimensión máxima. Entonces, todos los inertes que tienen menos de 6 milímetros se clasifican dentro de los inertes finos. Por el contrario, los que tienen más de 6 milímetros están dentro de los clasificados como inertes gruesos. Y a los livianos los vamos a dejar en suspenso por ahora para explicarlo cuando lleguemos a ese punto, porque tienen características diferentes. En los inertes finos tenemos las arenas de río, tenemos arenas de canteras secas, arenas de médano, arenas de molienda de piedra y polvo de ladrillo. Lo importante de las arenas es que estén limpias, que no contengan sales, que no contengan residuos de materia orgánica o restos de suelo, de tierra o de arcilla. Cuando digo materia orgánica, puede ser pasto, pueden ser palitos, bueno, todo ese tipo de cosas no deben no deben ser contenidas por estos materiales. Y lo que mencioné, en particular, el contenido de sales. Es muy importante que no contengan sales
porque si contienen sales, esa sal se diluye con el agua, se mezcla con el aglomerante y afecta a la calidad del aglomerante. Puede disminuir la resistencia o puede producir algún otro tipo de efecto según el tipo de aglomerante y según el tipo de sales que se trate. Entonces, repito, lo importante de las arenas y de todos los inertes finos que no contengan impurezas, principalmente impurezas como, por ejemplo, las sales. ¿Por qué es tan importante mencionar el tema de las sales? Porque ahora vamos a ver cómo se obtienen las arenas y que es muy probable que en algunos casos contengan sal. Acá tenemos una imagen de una carga de arena que está preparada para ser utilizada en una obra. La arena se transporta en camiones, generalmente son cargas de 5 a 6 metros, se vuelcan en el piso y esta es la imagen que vamos a tener en la obra. Diferente a los aglomerantes, no se recibe en bolsa, salvo casos muy especiales para trabajos pequeños. Acá tenemos otra imagen de la arena en la cual podemos observar el tamaño de los granos y cómo se escurre de la mano cuando está seca. Bueno, vamos a ver la procedencia de las arenas. Uno de los recursos más frecuentes, principalmente en nuestra zona, es justamente la arena de río que se obtiene en los bancos de arena. ¿De dónde viene la arena? Bueno, los ríos van arrastrando piedra. En su origen, generalmente en muchos casos en zona montañosa, arrastran las piedras y al arrastrar la piedra se va desgastando y va generando piedra con los cantos redondeados y partículas más pequeñas que se convierten en arena. El agua las va arrastrando y en determinados lugares se deposita. O sea, la corriente del río arrastra la arena y hace que en determinados lugares se vaya depositando. Esos lugares en los cuales se deposita se denominan bancos de arena, que pueden estar a la vista, como en este caso, o pueden estar sumergidos. Cuando el río es de agua dulce, o sea que no contiene sales, este tipo de material, este tipo de arena, es perfectamente utilizable en la construcción. Acá tenemos otra imagen de otro banco de arena. Nosotros acá tenemos el río Paraná, con bancos de arena muy importantes que nos proveen este material de manera bastante sencilla de obtener y bastante cerca, lo cual también es importante. Acá tenemos la imagen de un barco arenero, que es el que extrae la arena de los bancos de arena que están sumergidos, como lo hace a través de estas cañerías que vemos acá, y a través de una bomba succiona la arena, la carga en este lugar del barco, después el barco se arrima a la costa, ahí descarga y de ahí se carga en camión y se va hasta la obra. Acá tenemos otra imagen de otro barco arenero, lo que vamos a ver con mucha frecuencia acá en el río Paraná. Otra forma de obtener la arena es en yacimientos secos. Estos son como bancos de arena de ríos que existieron hace muchísimos años, que después cambiaron de curso, pero la arena quedó depositada. En la mayoría de los casos, después la naturaleza los cubre con otras capas de tierra u otros materiales, sedimento que va arrastrando la lluvia, y quedan enterrados. Pero una vez localizados, si estos bancos de arena fueron de ríos que no contenían sales, o sea, de ríos de agua dulce, estas arenas también se pueden utilizar. En nuestra zona no se justifica porque, como les decía hace un ratito, tenemos el río Paraná,
que con mucha facilidad nos permite obtener este material y a un costo relativamente bajo. Acá tenemos un médano de arena. Pero ¿cuál es el problema de este caso? Que si miramos allá atrás, vamos a ver el mar. El mar tiene agua salada. Entonces es muy probable que esta arena contenga sales. Entonces, en estas condiciones, no es aconsejable ser utilizada para la preparación de morteros y hormigones. Se puede realizar procesos de lavado para extraer la sal, pero son procesos muy caros y que no se justifican. Generalmente es más económico pagar el transporte, aunque la distancia sea muy larga, para transportar una arena que no contenga sales, que proceder al lavado de una arena de este tipo. Acá tenemos otro tipo de médano, que si fue arena que no contiene sales arrastrada por el viento, sí, sería posible su utilización. Pero tenemos que verificar primero que nada esa condición. Por último, tenemos las arenas que vienen de la molienda de la piedra. Cuando se muelen las piedras para hacer los inertes gruesos que vamos a ver a continuación, quedan residuos de partículas que miden menos de 6 milímetros en su tamaño. En esos casos, ese material se considera como arena que queda como residuo de la molienda de la piedra. Este material también sirve como arena, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre van a ser granos de un poco mayor tamaño que los casos de las arenas que vimos anteriormente. Por último, el polvo de ladrillo. El polvo de ladrillo se considera un inerte, pero no cumple con las condiciones de los otros inertes finos. Entonces, el problema que tenemos con el polvo de ladrillo es que no lo vamos a poder utilizar solo. Únicamente lo vamos a poder utilizar mezclado con algún otro inerte fino, por ejemplo, la arena o el residuo de la piedra que vimos recién. ¿Para qué se justifica su utilización? Su utilización se justifica en los casos en los cuales las posibilidades de conseguir arena están a una distancia, están a mucha distancia. Entonces, en esos casos, este es un material que se incorpora con la finalidad de abaratar un poco los costos de la mezcla. Supongamos que tenemos que hacer una obra acá en el Impenetrable, a 500, 600 kilómetros del río Paraná, entonces habría que transportar esa distancia en la arena. Si disponemos de este material, sería una forma de abaratar. Otra propiedad de este material es que, como el polvo de ladrillo viene de la cocción del ladrillo y la materia prima del ladrillo contiene arcilla, y lo que faltaba en las cales aéreas para convertirse en hidráulica era justamente arcilla. Si nosotros a un mortero de cal aérea le agregamos polvo de ladrillo, lo convertimos en un mortero hidráulico. Bueno, ahora vamos a los inertes gruesos. Dentro de los inertes gruesos tenemos canto rodado, piedra partida, cascote de ladrillo. Vamos a recordar lo que les dije hace un rato, cuando el río arrastra las piedras, estas piedras que van rodando se van desgastando en sus cantos y de ahí viene la denominación, canto rodado. Estas son piedras que arrastra la corriente del río y deposita en determinados lugares, muy parecido a lo que son los bancos de arena. Nada más que no es tan frecuente en nuestra zona encontrarlo. Este es un material que se usaba mucho antiguamente cuando no existía el puente Chaco Corrientes, porque era muy costoso traer piedras de otros lugares.
con la existencia del puente, hay lugares que no son tan lejanos, en los cuales se consigue otro tipo de piedra que resulta más económica y que ha ido reemplazando a este material. De todas maneras, este material todavía tiene uso, principalmente en algunos tipos de hormigones donde la piedra queda a la vista y entonces por una razón estética se la sigue utilizando. Acá vemos en otra imagen lo que es el canto rodado, que son piedras de un tamaño que pueden estar entre medio centímetro y 4 a 5 centímetros. Otro tipo de material es la piedra partida. La piedra partida, que es la que más se usa en este momento en nuestra región como material para hormigones estructurales. Esta piedra se obtiene de la naturaleza, de yacimientos que se encuentran, los más próximos a la provincia del Chaco, están en Misiones o están en la zona de Mercedes de Corrientes. De los yacimientos se extrae la piedra, se la fracciona, después se la muele y después, como resultado de la molienda, se obtienen piedras de diferente tamaño. Se las clasifican por tamaño, acá vemos a la izquierda, la imagen ya nos está mostrando que esta tiene menor tamaño que esta otra que tenemos a la derecha. Y es importante la clasificación por tamaño por una razón que vamos a explicar un poquito más adelante. Acá tenemos otra imagen en la cual podemos ver a la izquierda una piedra de mayor tamaño y a la derecha una de menor tamaño. Después que se terminó la molienda, a través de cintas transportadoras se van conduciendo el material y se van depositando, repito, clasificándola por tamaño. Otro inerte de uso muy común es el cascote de ladrillo. El cascote de ladrillo es un inerte grueso por el tamaño, pero que no sirve para hormigones estructurales. No sirve porque los reglamentos no lo permiten. Y no lo permiten por dos razones. Por un lado, porque no hay garantía respecto a la resistencia que tenga este material. Y en segundo lugar, porque es un material higroscópico, de manera que absorbe agua y eso permitiría que el agua pueda penetrar y llegar a las armaduras de las estructuras de hormigón armado. Lógicamente que si el agua llega a la armadura, va a ir produciendo la oxidación y la corrosión de la armadura. Entonces, por esas razones es que este material no está permitido como, para la preparación de hormigones estructurales. Sí sirve como hormigones para relleno. Acá tenemos una picadora de cascote donde se ve cómo se prepara este material, es decir, por este lugar se introducen los cascotes a ser molidos, generalmente se usan los que están rotos, y por acá abajo va saliendo el cascote picado, que es el que se usa para la preparación de los hormigones. Por último tenemos los inertes livianos. Los inertes livianos que tienen características y propiedades muy diferentes a lo que hemos visto anteriormente. Acá la característica fundamental es el peso específico. Estos materiales tienen un peso específico mucho menor a lo que son las piedras y las arenas, también el cascote. Por eso, con el uso de estos materiales vamos a obtener hormigones mucho más livianos. ¿Para qué sirven? Fundamentalmente sirven para alivianar el peso en las estructuras. O sea, se lo usan como hormigones de relleno sobre las estructuras. O sea, sobre los hormigones estructurales, donde hay que hacer hormigones de relleno, se usa este tipo de hormigón. De esa manera se pueden alivianar las cargas que actúan sobre una estructura. Otra aplicación que tienen estos tipos de inerte es para hormigones aislantes térmicos.
como son materiales livianos, van a producir hormigones que son buenos aislantes térmicos, que sirven en muchos casos principalmente para ser utilizados sobre las losas. Si un techo que tenga una estructura de losa de hormigón, sobre el mismo se puede aplicar este tipo de material que contribuye a la aislación térmica. El granulado volcánico es un producto que se obtiene de la naturaleza, que viene como consecuencia de las erupciones volcánicas. Acá tenemos uno que se denomina vermiculita y podemos ver el peso específico, que está entre 60 y 140 kilogramos sobre metros cúbicos. Si comparamos con la piedra o con la arena, vamos a ver la diferencia que hay, porque la piedra y la arena están en el orden de los 1.400 kilos sobre metro cúbico. El cascote un poco menos, el cascote de ladrillos, pero de todas maneras nunca alcanza a ser tan liviano como este material. Acá tenemos una bolsa en la cual se muestra cómo se comercializa este material. Acá tenemos la imagen de otro producto granulado volcánico que se denomina perlita, muy similar al anterior, el peso entre 30 y 150 kilos sobre metro cúbico. Acá tenemos otro material que no está en la clasificación, pero que también es de origen volcánico, que es la piedra pómez. La piedra pómez también es un material muy liviano, que también se usa como inerte liviano. Acá tenemos otro material que es la arcilla expandida. ¿Por qué recibe este nombre? Recibe este nombre porque se produce con bolitas de arcilla muy pequeñas, con un alto contenido de humedad, que entran a un horno a muy alta temperatura. Eso hace que el agua se evapore rápidamente, genera una especie de explosión y hace que este material se expanda, generando mucha porosidad en su interior, lo que hace que termine resultando un material bastante liviano. Para que ustedes puedan asimilar un poco cómo es este proceso, piensen en los pochoclos. O sea, colocan el maíz en el sartén, cuando alcanza cierta temperatura, explota. Bueno, es algo parecido lo que ocurre con este material. Esto es más pesado que los ejemplos anteriores, porque está entre 325 y 750 kilos sobre metro cúbico, pero todavía se considera como material para preparar hormigones livianos. Acá tenemos otra imagen de la arcilla expandida. Por último tenemos el polietileno expandido granulado. También se lo usa como inerte liviano. Este es el más liviano de todos, fíjense que anda entre 10 y 40 kilogramos sobre metros cúbicos. Es bastante fácil de conseguir, es relativamente económico. En nuestra zona, por la distancia que estamos a las zonas volcánicas, resulta económico en comparación con los otros. La única dificultad que es un poquito difícil de mezclar, aunque vienen productos que facilitan el mezclado, pero hay que tener ciertos cuidados para poder preparar la mezcla de manera que este material se pueda introducir en la máquina sin que se desparrame demasiado. Acá tenemos otra imagen del polietileno expandido, que viene en bolsas generalmente de polietileno. Estas bolsas llegan a pesar 5 o 10 kilos de acuerdo al volumen que tenga. Bueno, vamos a otro concepto ahora, granulometría. Granulometría de los inertes. Les mencioné hoy que clasificar las piedras por tamaño era importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque vamos a el concepto que tomamos hoy al principio cuando definimos las funciones de los inertes. Dijimos que los inertes cumplían con la función de evitar las contracciones en el proceso de fraguado y endurecimiento. También dijimos
que si nosotros tomábamos una cierta cantidad de piedra y a los espacios vacíos que quedaban entre las piedras los llenábamos con arena, y a los espacios vacíos que quedaban entre los granos de arena los llenábamos con la pasta de aglomerante y agua, obteníamos el producto compacto y más resistente, óptimo desde ese punto de vista. Bueno, en cuanto a los hormigones estructurales, es toda una especialidad dentro de lo que es la ingeniería. Se estudia muchísimo las distintas composiciones de los distintos tipos de hormigón para analizar cuál es el comportamiento principalmente respecto a la resistencia. Y en esto tiene mucha importancia la combinación de tamaños de grano que nosotros usemos en los inertes. La forma de trabajar cuando se quieren verificar la resistencia de los hormigones es preparar y ensayar en los laboratorios. Entonces, con esto que nosotros vemos acá, que se denominan zarandas, que son fuentes que tienen en su base una malla de distinto tamaño, acá tenemos 3, partiendo de la derecha hacia la izquierda de mayor tamaño a menor tamaño. Acá tenemos 2 más con mallas de tamaño mucho más fino. Colocando esas mallas una sobre otra, la de mayor tamaño arriba y la de menor tamaño abajo, y colocando el material sobre la bandeja superior, después se coloca esto en una máquina que produce una vibración, que es esta. Mediante la vibración, las piedras o los granos del inerte que sea, que nosotros coloquemos arriba, va a ir cayendo y se van a ir clasificando automáticamente por tamaño en cada bandeja de acuerdo al tamaño de las mallas. Esta clasificación se denomina granulo, es decir, la clasificación en sí, sino el tamaño de los granos que obtenemos en cada bandeja, se denomina granulometría del material. Granulometría identifica, dicho de otra manera, el tamaño de los granos del material. Bueno, mediante la combinación de los diferentes tamaños de los distintos granos, se obtienen diferentes resistencias en los hormigones. Entonces, una parte del proceso del estudio de la resistencia de los hormigones es estudiar la granulometría que se hace de esta manera. Por último, tenemos el agua. Las funciones del agua: plastificar la mezcla y producir la reacción química del aglomerante para que se realice el proceso de fraguado y endurecimiento de la mezcla. Bueno, plastificar la mezcla es bastante sencillo de explicar. O sea, la arena, la piedra, los aglomerantes son todos productos secos. Al agregar agua, lo que logramos es una mezcla que se vuelve plástica. A mayor cantidad de agua va a ser más plástica, pero eso no siempre va a ser beneficioso. Ahora vamos a ver por qué. Lo otro ya lo explicamos hoy cuando hablamos de los aglomerantes. O sea, al agregar agua con el aglomerante, que el aglomerante es un producto químico inestable, al agregar agua producimos la reacción química del aglomerante. Y eso es lo que va a producir el fraguado y el endurecimiento de la mezcla. El agua lo que interesa, por un lado, es la calidad, por otro lado la temperatura, por otro lado que no contenga sales, por otro lado que no contenga impurezas. En cuanto a la calidad, lo ideal, o sea, el agua que mejor comportamiento tiene para la preparación de morteros y hormigones es el agua potable. Se comporta mejor que el agua destilada, que es el agua completamente pura. ¿Por qué? Porque el agua potable contiene algunas sustancias que justamente benefician el comportamiento respecto
a la reacción química con los aglomerantes. Entonces, en cuanto a la calidad, digamos eso en primer lugar. En segundo lugar, que no tiene que contener impurezas. Cuando hablamos de no contener impurezas, ya saltamos ahí a no contener sales, que es lo que explicamos hoy cuando hablamos de las arenas, y no contener otras impurezas como ser restos de material orgánico, exactamente igual que lo que explicamos para el caso de las arenas. Y por otro lado, la temperatura. A medida que la mezcla está a mayor temperatura, el proceso de fraguado se acelera, eso ya lo dijimos. Entonces, la temperatura del agua tiene mucha importancia respecto principalmente al tiempo de fraguado. También tiene importancia por la temperatura que puede alcanzar la mezcla cuando estamos hablando de piezas de un volumen muy grande. Pero hay otra cuestión de la temperatura que todavía no mencionamos, que es cuando la temperatura es muy baja. Tenemos que evitar el congelamiento del agua en todos los morteros y hormigones. ¿Por qué? Bueno, recuerde cuando hablamos de el agua y el aire, pusimos como ejemplo que pasa si ponemos una botella de vidrio con agua en el refrigerador o en el freezer. La conclusión a la que llegó la mayoría es que esa botella puede explotar, reventarse. ¿Por qué? Porque el agua al congelarse aumenta el volumen. Si eso ocurre dentro de la masa de una mezcla, por ejemplo, de un hormigón estructural, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la resistencia de ese hormigón. ¿Por qué? Porque el hormigón, a medida que va fraguando, va conformando una estructura de cristales que si el agua se congela, al aumentar el volumen, esa estructura se deteriora. Y eso hace que el hormigón pierda resistencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el agua, que no tenga una temperatura muy alta, pero tampoco que llegue a congelarse. Si tenemos que trabajar en zonas de mucho frío, o tenemos que trabajar en épocas de invierno donde puede haber helada, tenemos que tomar las precauciones necesarias para que eso no ocurra. Por último, refiriéndonos al agua, vamos a mencionar lo que es la relación agua-cemento. Este es un tema sobre el cual en la próxima clase vamos a volver y lo vamos a explicar con mayor detalle. Pero por ahora vamos a decir que la relación agua-cemento es la proporción que hay entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento. Y esto va a tener mucha importancia principalmente para la resistencia de los hormigones. Bueno, como ya dije, en la próxima clase lo vamos a ver con mayor importancia. Se mide en litros de agua por kilo de cemento. Por último, vamos a hablar, digo último ahora ya como último tema dentro de la clase de hoy, de los aditivos. Los aditivos en morteros y hormigones son productos que se agregan para modificar algunas de las propiedades. Dentro de los aditivos tenemos hidrófugos, plastificantes, acelerantes de fragüe, retardador de fragüe. Bueno, hidrófugos. Los hidrófugos son productos que se agregan a algunos morteros para mejorar la condición de impermeabilidad. Como pusimos hoy como ejemplo un mortero de cemento, ya preparado con cemento, arena y agua, tiene la propiedad de ser impermeable. Si a ese mortero le agregamos hidrófugo, vamos a mejorar esa condición de impermeabilidad. Otro aditivo que tenemos, que se usa bastante, son los plastificantes. Plastificantes son productos que se agregan principalmente a los hormigones para facilitar que se acomoden en los moldes, principalmente cuando hay muchas armaduras metálicas en su interior. Acelerante de fragüe es cuando trabajamos con cemento Portland normal y por alguna razón especial necesitamos que fragüe de manera más rápida que lo haría
el hormigón preparado con cemento por la normal en condiciones normales. Por otro lado, existen aditivos que se llaman retardador de fragua. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ser empleado en lugares donde nosotros necesitamos preparar una cierta cantidad de hormigón y el tiempo necesario para su uso es mayor, o sea, para volcarlo en los moldes, el tiempo que necesitamos es mayor al tiempo que nos permite el hormigón preparado con cemento por la normal sin el agregado de ningún aditivo. Pongamos, por ejemplo, esos hormigones que se compran en una planta que se prepara hormigón y que tenga que ser utilizado en una localidad que está en el interior. Entonces, al tiempo de colado del hormigón hay que sumarle el tiempo de traslado. Entonces, para que tengamos tiempo suficiente entre la preparación del hormigón y la colada en los moldes, para retardar el tiempo de fragua es que se agregan este tipo de aditivos. Bueno, por último, acá tenemos un resumen de los conceptos más importantes que le van a servir para repasar lo que vimos en la clase de hoy. Muchas gracias.